Hola, soy Angelina Cruz, soy alumna del sexto semestre de la carrera de Psicología en la Unireu. Mi materia es terapia familiar y precisamente de eso es de lo que vamos a hablar en este video, que es la terapia familiar. Bueno, la terapia familiar va a ser este tipo de terapia, el cual va a tener varios integrantes dentro de cada sesión. En estas sesiones se va a trabajar la dinámica familiar para hacer modificaciones de conducta dentro de una familia. En la terapia familiar en ocasiones se cita a todas las familias, esto suele ser la mayoría de veces, pero en algunos momentos de la terapia el terapeuta va a creer necesario que se sea citado solamente mamá y papá, citado mamá e hijo, hermanas, hermanos. Va a dividir a esta familia en algunos momentos y esto es con el fin de lograr mejores resultados. La terapia familiar necesita ser impartida por un especialista. A pesar de ser psicólogos, terapeutas, no podemos dar terapia familiar así porque así. Necesitamos tener el conocimiento, haber hecho alguna maestría, haber tomado alguna especialidad para poder impartirla de la manera adecuada, ya que no es lo mismo trabajar con las emociones de una persona que trabajar con las emociones de un grupo de personas. No es lo mismo que entre en crisis emocional en plena terapia un paciente a que se arme una disputa en terapia, ¿no? Entonces, para poder trabajarlo de una manera adecuada, es necesario que nosotros obtengamos los estudios necesarios. Ahora, en la terapia familiar se van a usar un sinfín de técnicas: asociación libre, psicodinámica, existen herramientas como el genograma familiar. Para esto no es como que nada más vamos a dar una leída y por haberlo leído ya vamos a saber cómo utilizarlo. No, al contrario. Nosotros necesitamos conocer muy bien esas técnicas para que logremos sacarle provecho. ¿Qué es un genograma familiar? Empecemos por eso. Bueno, el genograma familiar va a ser precisamente como un árbol genealógico. Todos lo hemos hecho. La diferencia es que en lugar de poner como los nombres nada más, vamos a poner cierta simbología, que es como esta. Esta simbología es la que se utiliza en el genograma familiar. Círculos, cuadros, rayas, trazos, líneas puntiagudas, líneas continuas, líneas separadas, líneas muy estrechas. ¿Por qué? Porque todo eso tiene un significado. ¿Qué nos va a ayudar con ese significado? A que nos demos cuenta qué patrones conductuales se repiten dentro de la familia. A veces dices, ay, es que yo vengo a terapia porque no logro poder como tener una pareja, o tengo muchos problemas con mi esposo, mis hijos me reclaman que como que no me separo de mis padres, pero yo vengo a terapia por los problemas en mi casa, con mi familia. Pero ¿qué tal si en el genograma me doy cuenta que yo mujer, yo como persona vengo de una familia que tienen la tendencia a ser familia pollito, a siempre estar unidas, a no cortar estos vínculos, a que los padres no permiten que los hijos crezcan? Bueno, entonces tal vez no, el problema no nada más sea mi dinámica familiar, sino el problema aquí es precisamente todo el patrón conductual que se viene refiriendo desde mi familia de generaciones pasadas. Es sumamente interesante darnos cuenta cuánto influye esto, cómo influye y cómo un genograma, si al tenerlo en papel, es como si se te quitara la venda y te dieras cuenta y dijeras, ¿cómo es posible que todo esto pase en mi familia y nunca me haya dado cuenta? Eso los tenemos los humanos, que necesitamos ver para creer. Y para eso es el genograma. Ahora, ¿qué otras herramientas hay? Bueno, existe la terapia de asociación libre. La terapia de asociación libre, que es pedirle al paciente que exprese lo que quiera, que hable de lo que sea, lo que se le venga a la mente. Esto tiene que ver mucho con el psicoanálisis, porque en muchas ocasiones de eso que no se planea decir, dice más de lo que el paciente cree. Y podemos obtener un sinnúmero, en verdad, un sinnúmero de información de nuestros pacientes, de sus problemas emocionales, que necesitan, cómo ayudarlos, qué hacer para que la terapia funcione de mejor manera. Ahora, con este tipo de terapia no vamos a obtener resultados como que velozmente, no va a ser como que en algún determinado momento, en 2, 3 sesiones, digamos, y ya estuvo. No va a ser así, porque son terapias las cuales necesitan llevar un proceso de muchas sesiones. Esta es la parte que muchas personas creen como negativa, pero que
si lo vemos desde otra perspectiva, es lo mejor. Todos hemos visto el monte. Hay 2 clases de veneno para este monte. El que lo mata en 2-3 días y está seco y se acabó, pero en cuanto vienen las próximas lluvias, sale de bolín ping pong porque no mató la raíz del problema. Y aquel que pueden pasar 2, 3, 4 días y que el monte siga ahí y poco a poco se va secando. Esta muerte es lenta, pero es segura porque muere desde la raíz. Lo mismo sucede con estas terapias. Aquí, ¿qué se busca? Bueno, se busca precisamente que la muerte del problema familiar sea de raíz, no sea una solución momentánea, sino sea algo realmente notorio, sea algo que realmente tenga como este fruto, que realmente sea productiva, no nada más sea como un cambio de unos días, sino sea más bien un cambio realmente verdadero. En los modelos de terapia familiar, pues existe un montón de modelos. Cada terapeuta se va a ir como adaptando precisamente a lo que se le vaya acomodando. Algunos somos buenos tal vez en terapia psicodinámica, otros en terapia de asociación, otros tal vez con los genogramas, otros tal vez con terapia conductual familiar, ¿no? Depende mucho de la familia, depende mucho del terapeuta y depende mucho del experimentar. Y el experimentar no a la y se va, no, el experimentar en cuanto a ver, vamos a darle oportunidad a esta herramienta, si vemos que no va por ahí, vamos a probar esto, ir buscando soluciones. Eso es lo que tenemos que hacer en terapia familiar. Ahora, ¿qué debemos evitar los terapeutas? Bueno, los terapeutas debemos evitar quedarnos anticuados, es decir, rezagarnos. La psicología cambia día tras día, pero si somos terapeutas familiares, tenemos que estarnos manteniendo aún más actualizados, porque los modelos estructurales familiares son de los que más cambian dentro del área psicológica. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, dándonos cuenta precisamente que tenemos que tomar cursos, que tenemos que estar atentos. Si vemos que algún lazo nos une con la familia y no podemos ser realmente personas neutrales, tenemos que aprender a también ceder y pasar estos pacientes y decir, no puedo, influyen mis emociones. Si el problema familiar es un problema que nosotros tenemos con nuestra familia en nuestra vida personal y que no lo hemos tratado y que nos sigue como que nublando el juicio, también tenemos que pasar a los pacientes. La terapia familiar es de las áreas más bonitas, porque no es como que le vayamos a decir a la familia qué hacer, porque nosotros no tenemos que decir qué hacer. Vamos a ayudarles a que encuentren su lugar, a que cada quien tome su papel y decidan qué hacer, cómo actuar. Y en muchas ocasiones es sorprendente cómo ellos ya tienen la respuesta de qué tienen que hacer, pero necesitan a este acompañante, más no padre, porque no somos los padres de esa familia. Eso sí, hay que tener mucho, mucho cuidado. Jamás convertirnos en los padres de nuestros pacientes. En pocas palabras, este es un pequeño resumen de la terapia familiar, de algunas herramientas que podemos implementar y de la importancia de nunca jamás dar terapia familiar si no estamos realmente preparados escolarmente para poderla impartir.